Muchas gracias, sobre todo porque para mí es un gran honor poder presentar a alguien con el que me une una enorme amistad, con un enorme respeto desde hace muchos años. Y porque el profesor Vallée fue mi director de tesis y sobre todo fue y continúa siendo mi amigo, que me introdujo dentro del ámbito universitario y por lo tanto continúo y soy catedrático de política económica precisamente gracias a que él en su momento me abrió la puerta de su despacho y me dijo lo que tenía que hacer, y a lo largo de mi vida me ha ido diciendo también siempre muchas de las cosas que yo unas veces he hecho mal, pero que siempre yo debía hacer. Yo quiero pensar que en la personalidad del profesor Vallée se pueden distinguir muchos aspectos, pero sobre todo dos para hacer una presentación. Una primera es su vida intelectual, y su vida intelectual está llena de cantidad de trabajos que los más recientes los tienen ustedes, como es precisamente la economía española, como es un libro de economía andaluza en Algaida, este libro que ya les decía de economía española en la editorial McGraw, y actualmente, si bien todavía no está en la calle, un libro sobre economía europea que acaba de terminar. Yo creo que estos serían los elementos. El segundo elemento es el elemento de reflexión hecha en seminarios y hecha en investigación, que ha abierto el camino a otros investigadores en el sentido de que su trabajo sobre los precios públicos en un determinado momento nos marcó a todos, sus trabajos sobre los servicios públicos y la administración pública nos marcó también a todos, sobre todo en un momento en que en España no hay absolutamente ninguna experiencia sobre ello, y que determinó el que mucha gente pudiera tomar cargos de responsabilidad dentro de la democracia española gracias a su enseñanza. Y indiscutiblemente él, tercer factor que yo quisiera destacar es precisamente su vida pública, en el sentido de que no es solamente un hombre que ha pisado la universidad, sino que ha estado desde la universidad haciendo una vida pública que le ha llevado a ser el hombre que modificaba una hacienda municipal importante en Andalucía, que ha sido el hombre que ha sido portavoz de una determinada opinión política precisamente en esa institución municipal, y que ha sido un hombre que siempre ha estado presente y involucrado en aquellos problemas que consideraba que eran elementos clave en la formación de la sociedad. Yo, por lo tanto, para mí continúa siendo un honor el poder estar con él, y desde luego que él me haya otorgado su amistad, y desde luego él sabe bien que tiene la mía. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muy agradecido. Lo he dicho en una nota que he situado en el libro de la escuela. Muy agradecido al exdirector de la escuela, profesor Rodríguez, Juan Rodríguez, muy agradecido al profesor Collado, actual director, y muy agradecido al profesor Narváez por la presentación, pero fundamentalmente porque me honra con una amistad ya de un cuarto de siglo, desde que nos conocemos y que trabajamos conjuntamente. Y les tengo que decir que siempre que esta casa me llama, pues intento venir, algunas veces haciendo un esfuerzo por hacerlo, porque tenemos, como todos, pues muchas obligaciones en nuestros respectivos distritos universitarios, y por lo tanto muy agradecido por haber pensado en mi persona para participar en este ciclo de conferencias sobre economía andaluza en la edición correspondiente al curso 2000-2001. Yo la conferencia la traigo redactada, pero no suelo leer las conferencias, por tanto voy a resaltar las partes más importantes de la misma, y pues espero que si hay coloquio, pues seguramente pues tendré que modificar alguna cosa, y entregaré pues a la dirección del centro para su publicación, o para su publicación en su caso, pues el texto de este pequeño trabajo de investigación que he realizado pensando concretamente en este ciclo. Hace también unos minutos los medios de comunicación en el despacho del profesor Collado me preguntaban acerca, me
decían si yo podía resumir en unos minutos el contenido de mi conferencia. Y les he dicho a los medios de comunicación que yo les iba a simbolizar en una pequeña expresión cómo veo la economía andaluza. Es decir, yo la botella, les he dicho, la veo medio llena. Es decir, soy un economista vitalista, donde realmente no suelo ver la botella medio vacía, sino que la veo medio llena. Es decir, que veo la economía andaluza con unas oportunidades. Yo creo que entramos en unos años de grandes oportunidades para hacer negocios y, por supuesto, para hacer negocios en la Unión Europea y ganar dinero, porque en economía de mercado hay que ganar dinero, es lícito ganar dinero. Es decir, no hay acumulación de capital, no hay acumulación empresarial, es decir, no hay excedente después de impuestos si realmente no hay tasa de ganancia. Estamos, por tanto, ante unos años donde se nos abren unas oportunidades muy grandes en la Unión Europea. Hemos cerrado un trabajo que el profesor Narváez pues, me lo asigna a mi persona, pero no es así. Es un trabajo en el que hemos colaborado 8 profesores de economía aplicada de 2 universidades, Universidad de Cádiz y Universidad de Sevilla, y en concreto de los 8 profesores, 4 están sentados en esta mesa. Es un libro de economía europea donde realmente pues, observamos, analizamos, aplicando en definitiva metodologías empíricas, de que estamos ante grandes oportunidades. Yo me quedo, por tanto, con lo de la botella medio llena. Qué duda cabe que esas oportunidades implican desafíos. Me hacían una segunda pregunta y me indicaban que si la economía vitivinícola estaba dentro de estas oportunidades. Y le decía, pues mire, lamento que el profesor Juan Luis Bretón no esté aquí, que le contestaría con mucha más precisión que yo evidentemente esta pregunta, y don Juan Luis Bretón pues estaba en el otro lado de la puerta sin yo saberlo. Pues efectivamente, yo creo que ese es un sector también con fortalezas en la Unión Europea, aplicando las matrices que nosotros utilizamos en economía, las matrices DAFO, aplicando cualquier análisis, el análisis, por ejemplo, Schiff-Sher, cualquier técnica de análisis económico, realmente observamos que el análisis de sensibilidad nos da un coeficiente positivo. En unos casos más, en otros casos menos. Pero todo depende de la relación coste-calidad o de la relación precio-calidad, coste más tasa de ganancia, de la relación precio-calidad. Es decir, si somos capaces en un mundo globalizado de competir, es decir, si tenemos buena estructura de costes, es decir, si tenemos productividad, es decir, uno de los desafíos importantes de la economía andaluza es que no puede soportar tanto la tasa de crecimiento de la economía con una tasa tan alta de crecimiento de empleo, y luego me voy a matizar a mí mismo, es decir, no podemos crecer sin productividad, pero si crecemos con productividad y nuestra productividad nos permite mejoras de competitividad en la nueva Europa, porque no solamente es la nueva Europa la que conocemos ahora, sino la que viene. Piensen ustedes de que dentro de, al final de la Agenda 2000, o mucho antes de que finalice la Agenda 2000, muy bien explicada, por cierto, por el profesor Narváez, la Europa nueva es una Europa de 500 millones de demandantes. Es una Europa gigantesca, con grandes oportunidades. Y realmente es una Europa donde la economía andaluza, donde la economía española, donde la economía andaluza tiene unos nichos de mercado, si se extrovierte, muy importantes. Y eso es un poco el hilo conductor de la conferencia que yo quería presentar y explicar en la tarde de hoy. Yo el primer apartado lo dedico al tema de Andalucía y la participación de España y la participación de Andalucía en Europa. La incorporación de España a Europa ha determinado no solo que competencias del Estado se transfieran a la Unión Europea, sino también que se traspasen competencias exclusivas de las comunidades autónomas, fundamentalmente en agricultura, pesca y políticas de reforma y desarrollo agrario. Muchas decisiones que antes se adoptaban en la comunidad autónoma andaluza, muchas decisiones que antes se adoptaban en el Consejo de Gobierno de los martes, ahora se adoptan en Bruselas.
y ello produce la necesidad de una participación activa de Andalucía en dichas decisiones y de una participación activa de Andalucía en la ejecución de las mismas. Por tanto, mi primera idea es reivindicar un mayor protagonismo, reivindicar un mayor peso de la Conferencia Europea de Poderes Regionales y Locales, no solamente en la toma de decisiones, sino también en la ejecución de decisiones. Y por lo tanto, desde nuestra comunidad autónoma, Estatuto de Autonomía, a través de una ley orgánica, artículo 151 de la Constitución, reivindicar una presencia más activa, una participación más activa en esa toma de decisiones. En este momento no existe ningún título histórico, porque la historia de la comunidad autónoma andaluza es reciente, por lo menos la historia del Estatuto de Autonomía postconstitucional, saliente de la democracia y de la Constitución española de 1978, no existe título histórico para ninguna discriminación en el caso de las comunidades autónomas españolas en su presencia en Bruselas. No existe, por tanto, ningún título histórico para discriminar evidentemente a Andalucía. Está en pie de igualdad con las comunidades autónomas denominadas históricas. Es decir, estamos evidentemente en primera fila conjuntamente con Cataluña, País Vasco y Galicia. No hay posibilidad, por tanto, de discriminación. Además, la presencia andaluza en los órganos del Estado relacionados con la Unión Europea debe tener, a nuestro entender, a mi entender, debe de tener evidentemente el más alto nivel de representación política. Yo personalmente, esta conferencia, por ejemplo, pues la conoce el presidente de la Junta, porque forma parte de un trabajo más amplio que en su momento evidentemente elaboramos. Yo creo que la representación de Andalucía o la representación de la Generalitat de Cataluña tiene que estar en presidente. Por lo tanto, la presidencia de la Junta, las personas evidentemente que se designen, tienen que estar en forma de representación permanente en Bruselas. El mercado único europeo, el desarrollo de los nuevos mercados, las nuevas oportunidades, los nuevos negocios, los nuevos yacimientos de empleo, los nuevos nichos de mercado, implican evidentemente una política económica para Andalucía también desde el conocimiento de la realidad europea. En este sentido, Andalucía tiene que reforzar su papel y su presencia en el Comité de Regiones de la Unión Europea. Es obligado, pero como se ha dicho de él, su papel no es decisorio sino consultivo, pero parece evidentemente parece posible a medio plazo su transformación en un órgano menos consultivo y más decisorio. El papel que Andalucía puede tener en este órgano institucional es pues muy importante para hacer oír su voz en colaboración con la de otras nacionalidades históricas y regiones. Me quiero referir también al artículo 23 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Existe en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, que por cierto les tengo que recordar que realmente cuando Andalucía conquista su autonomía plena, España no participaba en las comunidades europeas. Realmente España no firma el Tratado de Adhesión hasta el 12 de junio del año 1965. Existe en el Estatuto de Autonomía de Andalucía un precepto bastante olvidado políticamente, que es el artículo 23, que ordena que la Junta de Andalucía será informada en la elaboración de los tratados y convenios internacionales, así como de los proyectos de legislación aduanera en cuanto afecten a materia de su específico interés. Especial relieve tiene la facultad reconocida a la Junta de Andalucía para dirigirse al Gobierno de la Nación, instándole a la celebración de convenios, tratados, acuerdos bilaterales con países de la Unión Europea o no de la Unión Europea, de recepción de inmigrantes, por ejemplo, en el caso reciente y actual, más que actual, del día a día, para evidentemente obtener una mejora en la prestación y en la gestión de las políticas públicas derivadas de él. Cuando se redactó el Estatuto, España no había ingresado en la Comunidad Europea y por lo
tanto, la interpretación del artículo 23 hay que realizarlo de acuerdo con la realidad económica y social o socioeconómica del tiempo en que deben de ser aplicados. Es decir, insto, por tanto, también para una mejor presencia de la economía andaluza en la Unión Europea, insto a la necesidad que dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, dentro, en definitiva, del Consejo Territorial, insto, por tanto, a una relectura o a una reinterpretación del artículo 23 del Estatuto, una vez, evidentemente, España forma parte, como miembro de pleno derecho, no solamente de la Unión Europea, sino también de la Unión Monetaria. No nos podemos olvidar de la solidaridad. La construcción europea, evidentemente, es no solamente un problema de convergencia nominal, ciertamente alcanzado, aunque tengo que decir que en este momento el Reino de España perdería su convergencia nominal. Es decir, si hoy tuviéramos que revalidar el examen, hoy tuviéramos que volvernos a examinar a 31 de diciembre del año 2000, el Reino de España evidentemente no pasaría el examen de convergencia nominal, lo cual no significa que realmente no se hayan hecho bien los deberes, pero estamos retrocediendo en materia de convergencia nominal y por lo tanto estamos retrocediendo en materia de competitividad. Es decir, estamos retrocediendo en estos nichos de mercado que tenemos ahí, pero que nos alejamos de ellos, evidentemente, porque el comportamiento del sector exterior, el comportamiento de la balanza de pagos y de la balanza comercial no ayuda precisamente a mejorar la tasa de crecimiento. Pero, repito, Europa no es solamente un tema de convergencia nominal, es también un tema de convergencia real y de convergencia social. Andalucía solidaria. Andalucía tiene que oír su voz, tiene que hacer oír su voz en los órganos de la Unión Europea en defensa de la solidaridad. Y todo ello ante, en definitiva, los resultados de la cumbre de Niza, recientemente celebrada, y ante la preparación de la próxima cumbre de la Unión Europea bajo la presidencia sueca, donde en cumplimiento del Tratado de Niza y una vez ratificado el Tratado de Niza en Cortes Generales y próximamente está prevista esa sesión de las dos cámaras antes de que finalice el periodo de sesiones, entrará en vigor ya definitivamente el Tratado de Niza y por lo tanto entraremos ya de lleno en el estudio del calendario, de las prioridades de los grupos, de los 12 candidatos, evidentemente, que quedaron encima de la mesa en la citada cumbre bajo la presidencia francesa. Andalucía, por tanto, tiene que hacer oír su voz en los órganos de gobierno de la Unión Europea en defensa de la solidaridad. Y ello porque tal principio constituye por sí un valor para la convivencia en el seno de Europa y porque la situación de Andalucía lo exige. La defensa de la solidaridad ha de realizarse, a mi entender, en un doble plano. Uno interno entre los estados, nacionalidades y regiones que configuran Europa y otro externo en relación con los países y estados que no pertenecen a ella. Realmente les tengo que decir que de la misma manera que el Reino de España consigue su convergencia nominal en primavera del año 98, con datos a 31 de diciembre del año 97, y que probablemente hoy no podríamos revalidar, en el caso de hoy no podríamos revalidar esa convergencia, les tengo que decir que realmente nuestros avances en convergencia real y en convergencia social son insuficientes. Una vez más es lo de la botella medio llena o medio vacía. Hemos cerrado divergencia, como ustedes quieran decirlo. Hemos mejorado convergencia o hemos cerrado divergencia. El sexto informe de la Comisión Europea, el último que hay, al 31 de diciembre del año 97, podemos observar que tras el análisis de 12 años de Unión Europea, 1986-1997, la economía española, las comunidades autónomas españolas, más las dos ciudades con estatuto de autonomía, Ceuta y Melilla, macroeconómicamente han cerrado divergencia. Eso es verlo en positivo, pero también hay que decir que nos queda un trecho para la convergencia real, es verlo evidentemente desde el punto de vista de las debilidades. Por tanto, Andalucía
sur de Europa, o sur del sur, o periferia, de la periferia, o también, como a mí me gusta denominarla, Andalucía como puerta de Europa, no puede renunciar a esta solidaridad. Los niveles socioeconómicos son muy diferentes entre los distintos estados de la Unión Europea y entre las distintas nacionalidades y regiones europeas. Andalucía ocupa evidentemente una posición de divergencia desde la entrada del Reino de España en la Unión Europea. Los indicadores clave que podemos utilizar, Producto Interior Bruto, renta familiar disponible, Producto Nacional Bruto, renta per cápita, etcétera, los indicadores de calidad de vida, evidentemente no nos permiten situarnos en el umbral de la convergencia. Andalucía sigue siendo una economía con divergencias reales, si bien evidentemente es una economía con grandes fortalezas y con absorciones de grados de divergencia desde 1 de enero del año 1986. La libre circulación de personas, la libre circulación de mercancías, la moneda única, estamos ya prácticamente a las puertas de la moneda única, un hecho además importantísimo para el Reino de España, la presidencia del Reino de España del momento de la desaparición de las 15 monedas, es decir, el elogio y la despedida de la peseta la vamos a hacer precisamente con presidencia española. La libre circulación de personas, de mercancías, etcétera, de dinero, en los territorios de la Unión Europea, o de la Europa comunitaria, no garantizan por sí la corrección de unos desequilibrios territoriales que probablemente se vayan a agravar con la ampliación de la Unión Europea, cualquiera que sea, evidentemente, las prioridades que se establezcan. Piensen ustedes que de los 12 candidatos, eso lo tenemos en un trabajo que, como antes ha dicho el profesor Narváez, yo creo que en 3 meses estará en la calle, de los 12 candidatos no tenemos la bola de cristal y, por lo tanto, cualquier ordenamiento de las 12 candidaturas, digamos, cualquier ordenamiento puede ser aceptado por un investigador que no tiene más datos, porque esto es un tema político. Solamente hay prácticamente dos minúsculos estados, concretamente Malta y Chipre, para entendernos Chipre, Sevilla, para entendernos Malta, Los Remedios, el barrio de Los Remedios, que tienen un Producto Interior Bruto por habitante y año estimado a finales del año 2000, evidentemente parecido a la franja baja del Producto Interior Bruto Europeo, donde situaríamos entre ellos, evidentemente, al Reino de España. Por tanto, los demás países están prácticamente en la zona de 5.000 dólares, por debajo de 5.000 dólares. Es decir, que las disparidades, evidentemente, van a ser muy importantes. Yo quiero reivindicar en este centro universitario, y todavía prácticamente a casi 9 meses de este hecho, o a un año, la necesidad, evidentemente, de reivindicar, de seguir reivindicando, es decir, de seguir pidiendo garantías para que la corrección de esos desequilibrios territoriales funcione, evidentemente, de circunstancias históricas y función de políticas, evidentemente, equivocadas, que evidentemente no somos historiadores y, por lo tanto, la Constitución democrática del 78 los cierra y hace borrón y cuenta nueva, pero que empíricamente están ahí. La política de solidaridad, por tanto, es un camino emprendido muy importante. La Junta de Andalucía no puede bajar la guardia en la búsqueda de esa mayor solidaridad. El Tratado de Maastricht, que creó los fondos, evidentemente, para la financiación de las comunidades autónomas, que creó los fondos de solidaridad en sus diversas manifestaciones, tiene evidentemente que transformar parte de estos fondos, es decir, el signo de la Agenda 2000 se acaba con ella misma, no se va a poder trabajar con criterios de Agenda 2000 a partir del próximo septenio, es decir, del año 2005-2006, cuando empecemos ya a discutir la propia agenda financiera, tendremos que cambiar evidentemente criterios. Pero en cualquier caso, el final del siglo XX, el principio del siglo XXI, Andalucía ha recibido importantes cantidades de estos fondos, lo que le ha permitido financiar proyectos
de actividades e infraestructuras fundamentalmente creadoras de externalidades positivas. Es decir, yo tenía el dato ayer, el dato de 5.000 estudiantes andaluces en programas Erasmus y en programas Sócrates. Andalucía tiene en este momento una potencialidad muy importante, tiene una oportunidad basada en una potencialidad. Tiene el capital humano más importante, tiene en este momento 253.000 estudiantes universitarios, de los cuales 5.000 los tenemos en Europa. Eso es un tema históricamente, es un tema cuantitativamente muy importante, cualitativamente vertebrador, es una gran fortaleza. Necesitamos, por tanto, mantener estos fondos de solidaridad. Sin embargo, el nuevo siglo coincide con el peligro de un cambio en la financiación de la Unión Europea y de la política agraria común, y al mismo tiempo se anuncia la integración de nuevos países, tanto del este como del sur. Concretamente, tenemos evidentemente unas expectativas de ampliación de la Unión Europea por parte de 12 países. En este trance, Andalucía tiene que impulsar a España a defender en el seno de Europa la política de solidaridad, cada vez más necesaria con la incorporación de los países del este. Los países ricos se quejan del desequilibrio entre lo que aportan al presupuesto europeo y lo que reciben de él. Algunas de las fórmulas que se barajan producirán una regresión en las políticas europeas, es decir, castigarán más a los países más pobres, produciéndose más desequilibrios entre los países del norte y del sur. Entendemos que el gobierno Aznar, el gobierno del Reino de España, entendemos que haría bien en preparar evidentemente la próxima presidencia española de común acuerdo con los presidentes de las comunidades autónomas a través de su participación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para encontrar un lugar de puesta en común de todas esas nuevas políticas de financiación que el Reino de España, con voz única y sin discrepancias, tiene que presentar en la próxima cumbre, en las próximas cumbres ya de la moneda única. Ante este evidente peligro con el que se presenta el siglo XXI, Andalucía debe recordar que el principio de cohesión y de solidaridad es fundamental en la construcción de Europa y que en el Tratado de la Unión Europea los conceptos de cohesión y convergencia figuran en el preámbulo del mismo, en el que se afirma que los países de la Unión Europea están decididos a promover el progreso económico y social de sus pueblos dentro de la realización del mercado interior y del fortalecimiento de la cohesión. En este sentido, reitero o recuerdo el artículo 130 del Tratado de Maastricht, que establece que al fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la comunidad, ésta se propondrá en particular reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las comunidades, de las regiones o de las comunidades autónomas presentes. El referido precepto ordena que la Comisión presentará cada 3 años un informe al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre los avances obtenidos en la cohesión económica y social y sobre la forma en que los distintos fondos hayan contribuido a ello. Sin embargo, estamos bien lejos de los objetivos, ya que, como se ha recordado recientemente, el 6º informe de la Comisión Europea es el último recordatorio que tenemos, recientemente publicado en el año 2000, en diciembre del año 2000, el Producto Interior Bruto per cápita de Hamburgo es nada más y nada menos que 3 veces superior al Producto Interior Bruto de Andalucía. Los ciudadanos de Dinamarca, por poner un ejemplo, o de Luxemburgo, tienen una renta per cápita que duplica a la de un ciudadano español y triplica a la de un ciudadano portugués. Andalucía tiene que denunciar y proponer la oposición política, económica y jurídica de tales reformas como contrarias a los principios y normas fundamentales que guiaron la constitución del Tratado de la Unión Europea. Por tanto, realmente Andalucía está delante de unas grandes oportunidades, pero naturalmente esas grandes oportunidades tienen también algunos desafíos o suponen también algunos desafíos. La convergencia real en niveles socioeconómicos está muy lejos de conseguirse entre los diversos estados y nada digamos entre las nacionalidades y regiones que lo forman, comparadas con las de otros estados o con las de un mismo estado. Los
países que forman la Unión Europea constituyen en general uno de los territorios de mayor nivel socioeconómico del mundo, y el Indo-Sur, muy especialmente por Andalucía y con África, uno de los continentes más subdesarrollados y en el que coexisten no pocos países, luchas tribales, dictaduras políticas y ciertamente el hambre física. Los estados y regiones del sur de Europa se ven afectadas y muy especialmente Andalucía. Dramas terribles de la inmigración clandestina procedentes de dichos países, malos tratos, falta de protección de derechos fundamentales, jornadas de trabajo leoninas para los niños y las niñas, etc. Las cifras son terribles, ya que en los últimos 5 años han sido más de 1.000 los ahogados en el estrecho y 20.000 los detenidos. Se ha podido decir que el siglo XXI los países acomodados de Europa, lindantes con un continente hambriento, podrán sufrir graves problemas de terrorismo derivados de la inmigración clandestina, movida por mafias que cobran cantidades a los inmigrantes por cruzar el estrecho con la promesa de un puesto de trabajo en un país europeo que lamentablemente nunca llega. Realmente Andalucía, yo en este trabajo tengo ahora un apartado donde apuesto también para que los gobiernos, evidentemente el gobierno de España, las comunidades autónomas, también dentro de los foros de debate, apuesten en definitiva para una defensa fundamentalmente de la otra orilla del Mediterráneo. Es decir, Andalucía como motor del compromiso de Europa con África, Andalucía como puerta de Europa. Es decir, una parte de nuestro crecimiento, Andalucía por su historia, Andalucía por su posición geográfica, Andalucía por su forma, por su idiosincrasia, por su forma de actuar, Andalucía puede ser el motor de Europa para el desarrollo de África y fundamentalmente y concretamente puede ser el motor de Europa para el desarrollo de la otra orilla del mar Mediterráneo, es decir, del Mediterráneo sur. Europa, por su historia colonial en África, debe asumir a través de la cooperación internacional un importante papel en el desarrollo de África. Es decir, yo en definitiva indico que la economía del euro, la Europa del euro, tiene que ser ya el momento de pasar fundamentalmente de una Europa de cooperación a una Europa de integración. Es decir, ya no basta solamente con la cooperación, hay que hacer una integración. Aunque necesaria, no basta con la acción económica, con la acción social. Es también importante la acción política y la coordinación de las acciones políticas. Andalucía, puerta de Europa, Andalucía en definitiva, como una comunidad autónoma de 7.300.000 habitantes, es la primera región española en términos de población, la tercera región española en producto, en renta. Con Cataluña forma unas tijeras invertidas. Cataluña es la primera comunidad autónoma en renta, la tercera en población. Andalucía, con un capital humano, como antes decía, muy importante, con un sistema de universidades como nunca ha tenido, con un plan de investigación y desarrollo tecnológico ciertamente modélico. Andalucía realmente tiene ese doble papel en la Europa que se avecina. Tiene evidentemente el papel de extrovertirse, que es un papel en definitiva, hemos detectado en la segunda parte de este trabajo 70 subsectores de la economía con señales de alerta positivas, 70 nichos de mercado, 70 posibilidades de yacimientos de empleo, como ustedes lo quieran denominar. Es un trabajo todavía no concluido, no sé si serán 70, son 65, pero realmente la economía andaluza, si hace los deberes bien, tanto en la otra orilla del Mediterráneo como puerta de Europa, como en la ampliación europea, tiene evidentemente unas posibilidades importantes. También quisiera dedicar 2 o 3 minutos a los tratados de pesca. La flota de altura andaluza tiene importantes intereses en los caladeros marroquíes y saharianos. En ellos han pescado tradicionalmente, en una primera fase y durante la época del protectorado de España sobre Marruecos, ello no creó mayores problemas.
Luego, con la independencia de Marruecos, España suscribió tratados de pesca con el reino alauí, de los que dependía la suerte de la referida flota andaluza. Lo nuevo es que desde que España ingresó en Europa, tales tratados los negocia y firma la Comunidad Europea. Andalucía y los intereses pesqueros andaluces han de expresar su parecer en estas no fáciles negociaciones. Y conviene llamar la atención sobre el natural anhelo de Marruecos de llegar a tener una flota pesquera propia, lo cual dificultaría en el futuro nuestra presencia en tales aguas. Andalucía se juega mucho en estos tratados, ya que su flota, sus armadores, sus empresas, sus pescadores forman un porcentaje importante de su población y de su riqueza, ya que el 25% de las costas españolas están en Andalucía, el 25%. En la negociación de estos tratados debe estar algún representante andaluz, y debo de recordar por segunda vez en esta conferencia que el artículo 23 de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la Junta de Andalucía será informada en la elaboración de los tratados y convenios internacionales en cuanto afecten a materias de su específico interés. La Unión Europea, que tiene un tratado preferencial con Marruecos, posee bajas importantes en las negociaciones de los tratados de pesca, ya que los productos agrícolas africanos son competidores con los andaluces y para llegar a Europa tienen que atravesar Andalucía y sobre todo en la agricultura intensiva los productos andaluces necesitan determinados azúcares. En cualquier caso, la Unión Europea debe colaborar con la búsqueda de otros caladeros alternativos a la flota andaluza. Es decir, es fundamental realmente cerrar el tema de pesca para la economía andaluza. En este momento se está terminando, conozco algunos datos, se está terminando los impactos, evidentemente, que para Andalucía supone, evidentemente, el conflicto pesquero entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea, y realmente ahí tenemos una debilidad, la economía andaluza presenta una debilidad. En cualquier caso, creo necesario, evidentemente, en esta primera parte de la conferencia, resaltar finalmente tres cosas. En primer lugar, presentar evidentemente desde la comunidad autónoma una política económica para Andalucía, desde Andalucía, y una política económica para Andalucía desde Bruselas y desde Madrid, acorde evidentemente con las exigencias del Tratado de la Unión. No es solamente un problema de convergencia nominal, sino que a mi juicio el verdadero kit de la cuestión es la convergencia real y social, y si me permiten ustedes, es un problema de convergencia nominal, de convergencia social y de convergencia real, porque la verdadera convergencia real se alcanza evidentemente cuando la sociedad tiene unos determinados niveles de vida, cuando el hábitat, la vivienda, la sanidad, la educación, la universidad, en definitiva la cultura, alcanza el nivel que tiene evidentemente en los pueblos más adelantados de Europa. En segundo lugar, entiendo que hay que releer, reexaminar, no soy experto en derecho constitucional, pero sí que realmente desde la política económica he llegado a esta convicción, tenemos evidentemente que reexaminar el estatuto. No se trata de modificar el estatuto, pero una parte del estatuto, en todo lo que se refiere a Europa, en todo lo que se refiere a la política económica exterior, se realiza en un momento en que España no forma parte de la Comunidad Europea. Es evidente que las cosas han cambiado y por lo tanto el poder político, el poder económico, en definitiva el empresariado andaluz necesita una clarificación. Pienso en este tema que es muy importante continuar con la política de viajes de Estado, con la política de intercambios, con la política en definitiva de encuentros, que o bien bajo la presidencia de Su Majestad el Rey, del presidente del Gobierno del Reino de España o del presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía, se vienen realizando tanto en Europa como fuera de Europa. Esto es muy importante para la extroversión de nuestra economía. Y en tercer lugar, Andalucía no puede bajar la guardia en materia de cohesión social. La cohesión social, en definitiva, no se puede desgajar de su política económica. Tenemos que luchar como titanes desde las universidades, desde los ayuntamientos, desde las diputaciones, desde las comunidades autónomas. Y me atrevo a decir que desde todas las comunidades autónomas, realmente, para que la solución que se le dé a la problemática financiera de la Unión Europea, dada la crisis de la Agenda 2000 y dado en definitiva ya
el final de la Agenda 2000, porque la Agenda 2000 prácticamente ha nacido casi muerta, está con respiración asistida y dependerá muchísimo de cuando pongamos en pie, en definitiva, el orden de prelación y el calendario de entrada de los países. Yo mucho me temo que esa Agenda 2000 no pueda ni siquiera acabarse, o si se acaba, se acabará languideciendo. Hay que sentar las bases, en definitiva, para que la cohesión social pueda garantizarse para las comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía, comunidades autónomas ciertamente mejoradoras de su grado de divergencia, pero ciertamente todavía divergentes. Y naturalmente teniendo en cuenta que la estadística nos va a jugar una mala pasada. ¿Y cuál es la mala pasada que nos va a jugar la estadística? Que realmente en el momento en que entren 5, 6, 7, 12 países, evidentemente, donde los dos únicos que de alguna manera tienen unos niveles de vida parecidos a los nuestros, repito, son el Estado maltés y el Estado chipriota, es decir, 750.000 habitantes Sevilla, 250.000 habitantes el barrio de Triana de la ciudad de Sevilla, realmente eso no es representativo dentro de la Europa de las regiones, como tampoco es representativo pues el Estado de Luxemburgo, que prácticamente es una ciudad-estado, es un área metropolitana-estado, es decir, que realmente no tienen peso poblacional y por lo tanto no pueden decidir el reparto de los fondos de solidaridad. Por lo tanto, yo insisto, yo quería venir hoy a Jerez para decir esto, es decir, yo alzo mi voz desde la universidad porque creo que es bueno reivindicar las cosas justas, es decir, realmente hacer esto no es ser pedigüeño, hacer esto en definitiva es hacer justicia, ¿sí? Justicia redistributiva es tratar desigual a los desiguales, que es un principio de equidad idéntico al de tratar igual a los iguales, para que en definitiva una comunidad autónoma como Andalucía, con una gran tasa de fertilidad, con el mejor crecimiento de la población, con una pirámide de población que sin ser modélica es mejor que la pirámide de población, por ejemplo, de Cataluña, mucho mejor que la del País Vasco, mucho mejor que la gallega, sin ser una gran pirámide de población, realmente tenemos que pensar en estas generaciones de futuro. Mantener viva evidentemente la cohesión social implica dejar muy claro ante los dos eventos fundamentales que la economía andaluza tiene a plazo fijo, el modelo de financiación y la participación de las regiones en la financiación europea, dos eventos a plazo fijo, dos eventos en definitiva que hay que incorporar en la próxima ley de presupuestos del Estado español, en la ley de presupuestos del año 2001, Andalucía tiene evidentemente que posicionarse nítidamente y a mí me gustaría realmente que hubiera una voz única en estos ministerios. La segunda parte, más breve porque me estoy pasando de tiempo, me invita la presidencia, porque supongo que ustedes me querrán hacer algunas preguntas. La segunda parte de mi trabajo o de mi conferencia es presentar de forma breve cuáles son las oportunidades, dónde se sitúan las oportunidades de la economía andaluza tras el análisis de la contabilidad nacional, de las tablas input-output, del buceo y del escrutinio y en definitiva del análisis empírico pormenorizado de los datos de las regiones españolas, mediante la técnica de las matrices de fortalezas, debilidades, oportunidades y adaptaciones. El grupo de investigación que me honro dirigir, que se llama Andalucía en la Europa de las Regiones, ha entregado al Plan de Investigación y Desarrollo Tecnológico, cuyo secretario general, por cierto, ha participado en este foro de debate, mi colega, el profesor Juan Torres López, ha presentado un avance, evidentemente, del contrato suscrito con la presidencia de la Junta de Andalucía sobre los nuevos sectores de la economía andaluza entre el siglo XX. Hemos subdividido el trabajo, hemos subdividido estas fortalezas utilizando la metodología Eurostar entre lo que podemos denominar
se denomina en la Unión Europea el sector lucrativo y el sector no lucrativo. Es decir, entre los sectores, evidentemente, que no son economía social y el sector no lucrativo, a mí me gusta más hablar de economía social, pero realmente pues la forma de presentarlo en la Unión Europea es de sector no lucrativo. Nosotros hemos encontrado aquí en torno a 70 yacimientos de empleo, hemos encontrado en torno a 70 nichos con posibilidades de que los emprendedores penetren evidentemente, penetren en estos sectores, y realmente todo ello implicaría cambios importantes, todo ello implica cambios importantes evidentemente en la economía andaluza. Fundamentalmente los tres grandes cambios, luego puedo comentar algunos nichos de mercado encontrados en el sector primario, sector secundario, sector terciario, sector cuaternario, nueva economía. Lamentablemente tengo que decirles que en la tabla input output del año 95 no aparece el indicador nueva economía. Esa es una debilidad importante de la economía andaluza, y no aparece la rúbrica de nueva economía. No es que no tenga peso, es que no aparece. Medio ambiente y sector no lucrativo. En este momento los tres cambios socioeconómicos que realmente desde el protagonismo que yo le pido a la sociedad civil, desde ese protagonismo evidentemente, desde esta política económica de mercados globalizados, de sociedad civil, de emprendedores, de empresas y empresarios, de economía de mercado en definitiva, de economía que pretende lícitamente una acumulación de capital empresarial, como les decía antes, hay tres cambios que son fundamentales. La economía andaluza es una economía que necesita extrovertirse. Es decir, la principal debilidad, cuando evidentemente colocamos indicadores, la principal debilidad de la economía andaluza es la que nos lleva a su consideración de que la tasa de exportación no global, la tasa de exportación relativa, el peso de la exportación relativa dentro del sistema de exportaciones españolas, dentro de las exportaciones de las comunidades autónomas, o la tasa de apertura de la economía andaluza dentro de la tasa de apertura de la Europa de las regiones es muy pequeña. Es decir, fíjense ustedes, prácticamente la divergencia en tasa de apertura de la economía andaluza es el 1,25%. Es decir, si ponemos una tasa de divergencia igual a 1 o un peso de 100, la divergencia en sector exterior es de 125. Es decir, la economía andaluza necesita diversificarse, necesita internacionalizarse, necesita extrovertirse. Y estoy hablando de empresas y empresarios, estoy hablando de sociedad civil, estoy hablando de empresa privada. Ello choca con un dato estructural que implica un segundo cambio. A 31 de diciembre del año pasado, en sector lucrativo, la Dirección General del Registro y del Notariado del Gobierno de España inventariza 359.000 unidades económicas de producción registradas en Andalucía. Son datos de la Dirección General del Registro. Sin embargo, el sector no lucrativo no está ahí. Tiene un registro especial. Es decir, todo lo que es economía social tiene un registro especial. Pero de esas 359.000 empresas, prácticamente un tercio de este agregado, que por cierto es mucho más pequeño que el número de empresas registradas en la comunidad autónoma catalana, que está en 448.000, son datos del mismo registro y siempre residenciados a 31 de diciembre del año 2000. Es decir, tenemos prácticamente 130.000 largas, casi 140.000 unidades económicas de producción más pequeñas. Pero el segundo problema, quizá más importante que el primero,
es que realmente tenemos empresas microscópicas, es decir, tenemos evidentemente microempresas, no pequeñas empresas, no medianas empresas, tenemos empresas muy pequeñas, empresas microscópicas, es decir, tenemos evidentemente unidades económicas de producción que se han organizado a través del emprendedor, y el emprendedor pues es el empresario y es el trabajador. O el emprendedor, evidentemente, es el empresario y un trabajador, y otro trabajador, pues es la mujer del emprendedor o los hijos del emprendedor. Es decir, poco capitalizadas, evidentemente, con poca tecnología y con pocas posibilidades de salir al exterior. Y en tercer lugar, tenemos evidentemente problemas de calidad, tenemos problemas de seguridad en el abastecimiento, tenemos problemas de calidad y tenemos problemas de competitividad. Los terceros, evidentemente, son fácilmente resolubles. Qué duda cabe que macroeconómicamente las políticas de estabilidad macroeconómicas nos vienen bien a todos. Una política de estabilidad macroeconómica, que es una política de corrección del sistema general de precios, del índice de precios general o del índice de precios industriales, nos viene muy bien porque realmente eso absorbe una parte, en definitiva, del crecimiento de los costes empresariales, laborales y no laborales. Por lo tanto, una mayor estabilidad macroeconómica equivale a una mejora indirecta de la productividad no tecnológica, que puede evidentemente mejorar la competitividad si el éxito de la política de estabilización macroeconómica de los demás no funciona tan bien como la nuestra. Pero son preocupantes los dos primeros temas, es decir, las oportunidades, la botella medio llena, para ir terminando, la botella medio llena a la que yo me refería al inicio de esta conferencia, lógicamente también hay que verla desde el punto de vista de la botella medio vacía, es decir, el mundo de los emprendedores. Aquí hay una reflexión importante. Yo antes decía que el Gobierno de Andalucía tiene dos grandes temas a plazo fijo: financiación de las comunidades autónomas, nuevo quinquenio de financiación y nuevo septenio de financiación tras la ampliación europea. Lo primero lo tiene muy cerca, lo segundo lo tiene más lejos en el tiempo y más lejos en la posibilidad de participación, porque Andalucía no deja de ser una comunidad autónoma más de las 198 comunidades que en el sexto informe de la Comisión Europea realmente existen, encabezando la lista, como antes les decía, la ciudad-región de Hamburgo. Pero Andalucía tiene también a plazo fijo que resolver un tercer aspecto muy importante, y es resolver definitivamente qué quiere hacer el Gobierno de Andalucía con su sistema financiero propio. Es decir, el problema no es de fusiones parciales o de fusiones totales. El problema es que, en definitiva, la financiación de los nuevos proyectos, la financiación de la nueva cultura empresarial, la financiación de la agricultura biológica, la financiación de los proyectos de ganadería ecológica que ya se están presentando. La ganadería ecológica tiene evidentemente una zona de mercado muy importante que está ahí, está virgen, y que tenemos que llegar a ella. La tecnología agroalimentaria, la óptica, la robótica. La robótica es uno de los subsectores realmente con más señales de alerta positivos. La nueva economía. Realmente no tenemos casi nada de nueva economía. Es decir, hemos avanzado muy poco en teletrabajo, en comercio electrónico. Hemos avanzado muy poco en creación y comercialización de tecnología. ¿Qué vamos a hacer, evidentemente, con temas sobre creación y comercialización de conocimientos, reciclaje, medio ambiente, potencialidades por todos los sitios del medio ambiente? No es un problema solamente de la clásica gestión y depuración de tratamiento de residuos sólidos urbanos. No. Tenemos, evidentemente, proyectos de energías. Es decir, la Comisión Europea
está ya residenciando para el año 2005, está a la vuelta de la esquina, en el año 2005 cualquier ciudadano de la Unión Europea podrá elegir compañía suministradora eléctrica, con imposibilidad de ser productor y suministrador. Se puede ser productor, podemos producir, podemos comercializar, pero quien produce no puede producir y a la vez comercializar. Realmente ahí se están abriendo enormes posibilidades. El sistema financiero andaluz realmente tiene un papel también aquí muy importante. Tiene un papel muy importante. La Junta de Andalucía, por los caminos evidentemente que considero oportuno, y espero que lo consiga, tiene que cerrar definitivamente el mapa financiero andaluz. Yo no sé si se cierra evidentemente con una empresa o con 5 empresas. A mí lo que me interesa es que los proyectos de los nuevos sectores productivos derivados evidentemente de un análisis macroeconómico de la Unión Europea y de las posibilidades de su ampliación, que esos proyectos, primero, se conozcan, se valoren, se gradúen su valoración y se financien si evidentemente pasan el examen de evaluación, si son proyectos solventes. Hace falta evidentemente, por tanto, un stock de capital semilla, de seed capital, de capital riesgo, de capital autóctono, de capital foráneo. Hace falta, en definitiva, un sistema financiero que también esté a la altura de los nuevos retos que la economía andaluza, evidentemente, presenta ante la Unión Europea. Si además de nuestra presencia en Bruselas, de nuestra presencia más beligerante en el Comité de Regiones, si nuestra búsqueda de mantener solidaridad, si nuestros deberes en política financiera, en política de financiación y en política de cohesión los conseguimos, y además somos capaces evidentemente de generar a una generación de gente joven andaluza muy preparada, que son ustedes, que es el capital más preparado que tiene Andalucía, es el que tenemos en estos momentos, en la última década de los 90 y en estos primeros años del siglo XXI. Si somos capaces, evidentemente, de presentar correctamente dónde están situadas estas oportunidades dentro de la sociedad civil, cómo evidentemente podemos aglutinarlas, cómo podemos valorarlas, cómo podemos financiarlas, si realmente llegamos a los acuerdos institucionales a los que hay que llegar con las confederaciones de empresarios, con las cámaras de comercio, con las universidades, con los investigadores, con las organizaciones sindicales, creo realmente que será posible que yo siga viendo y que les invite también a ustedes a ver el que la botella está medio llena y no medio vacía. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. En primer lugar, mi enhorabuena al profesor Vallés por su disertación. Como decía, evidentemente, hay muchos puntos que se podrían discutir, que se podrían aclarar en esto, y me gustaría invitaros a que participarais en esa posición, sobre todo en si la botella la tenemos medio llena o si la tenemos medio vacía. Bueno, voy a intentar romper fuego como siempre, como coordinador y director con el profesor Collado de este ciclo de conferencias. Quisiera preguntarle al profesor Vallés, me voy a resistir a preguntarle algo sobre el sistema financiero, voy a pasar y voy a ir a algo más concreto, que es que
en general es la política regional. Yo hoy día veo que prácticamente en el Estado español o en el Reino de España, según la metodología o en el Estado de autonomía, veo que falte una política regional pero a nivel común. Veo que están atascados se han hecho gran parte de las transferencias por parte del Estado a las distintas comunidades autónomas, llámese artículo 143, artículo 151, comunidades forales, etcétera, etcétera, pero veo que el tema de la financiación de las comunidades autónomas y en concreto las comunidades autónomas más rezagadas, que tienen un nivel de desarrollo menor en comparación con España y con las regiones europeas, veo que eso no avanza, que resulta que estas regiones son las más atrasadas y no tienen los suficientes recursos financieros y económicos por parte del Estado para compensar estos desequilibrios existentes y que ya se remontan a parte del siglo XIX y gran parte del siglo XX. También veo que el Fondo de Compensación Interterritorial, que en la Constitución viene marcada, tampoco es un fondo con suficientes recursos como para que haga que las distintas comunidades autónomas pues obtengan un cierto desarrollo. En concreto, yo me gustaría que el profesor Vallés, que es un experto en la política regional, me hablara de la ausencia de esa política regional por parte del Reino de España para compensar estos grandes desequilibrios que existen hoy día en el Estado autonómico. Bueno, la pregunta es muy buena y me gustaría dar tres tipos de respuestas, o por lo menos tres tipos de respuestas. La primera sería la respuesta que sale de la lectura estricta del tratado, de la Constitución y del Estatuto. O sea que a los alumnos hay que decirles de que la política económica que se puede hacer, la única política económica que se puede hacer en democracia es la que está en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o, evidentemente, en el Boletín de las Comunidades. No hay posibilidad de hacer política económica fuera de estos lugares en democracia. Desde este punto de vista, curiosamente, tenemos ahí un cuello de botella, porque leyendo detenidamente el estatuto o los estatutos, no solamente nuestro estatuto, la Constitución y los tratados, observamos que hay una ganancia de soberanía por parte de la política regional y una pérdida de soberanía por parte de la política económica nacional. Es decir, que la construcción de una política económica europea, la construcción en definitiva de un mercado único europeo, de una Europa sin fronteras, etcétera, de una Europa con una sola moneda, con una sola política monetaria, con una armonización fiscal, con una armonización presupuestaria, con un peso muy importante en la defensa de la competencia. Eso desarma en parte, los constitucionalistas dicen, se pierde soberanía, la expresión es la misma, a nivel de Estado, pero realmente hay un rearme de las comunidades autónomas. Por tanto, desde este punto de vista, aquí hay un cuello de botella, es decir, curiosamente, el protagonismo de la política económica regional o de la política regional, la pérdida de ese protagonismo coincide con la ganancia de posibilidades de hacer política económica regional. Intento no introducir ni un solo juicio de valor en esa apreciación. Segundo, otra interpretación, evidentemente, la encontramos también en la organización y funcionamiento del gobierno. Personalmente, yo creo que en esta casa, creo recordar que fue en esta casa, yo saludé hace bastante tiempo, 3 o 4 años, yo saludé realmente como una gran medida de política económica para la búsqueda de convergencia el que realmente hubiera una sola voz económica en el gobierno de España, y saludé muy favorablemente la creación de una vicepresidencia, creo recordar segunda económica,
era segunda y sigue siendo segunda en aquel momento, pero que realmente era una vicepresidencia que realmente aglutinaba, coordinaba toda la política económica del Reino de España. Yo entiendo que eso, sin saber el porqué, no tengo la clave, naturalmente pues, un profesor de universidad probablemente no tiene por qué tenerla, pero esa situación no se da hoy. A mi juicio, la política económica española está perdiendo coherencia, y no es un tema ideológico, con la vertebración en departamentos ministeriales que antes realmente habíamos refundido. Es decir, no podré entenderlo. Es decir, vamos un poco, desandamos pasos que habíamos andado. Es decir, habíamos hecho un trabajo excelentemente bien y ahora lo estamos andando. Por supuesto, el público, los universitarios, los profesores que nos acompañan, ustedes, todo el mundo puede tener sus interpretaciones. Yo no quiero entrar en ninguna interpretación política, pero eso es malo. Y luego realmente hay un tercer tema, que es el modelo de financiación. Realmente el modelo de financiación en la Europa de las regiones, ustedes pues amablemente comparten conmigo un trabajo que para desvelar todas las incógnitas pues nos ha pedido la Junta de Andalucía, un trabajo que hemos entregado al Instituto de Administración Pública de Presidencia de la Junta de Andalucía para su publicación, un trabajo de Unión Europea, concretamente Andalucía ante la Europa del euro. Es un trabajo reciente, muy reciente, tan reciente que se entregó el lunes de esta semana. Pero ustedes saben, porque lo han escrito igual que yo, que realmente la política de financiación regional en Europa es un tema de Estado. La política de financiación en el Reino de España no es un tema de Estado. Ese es otro tema. Es decir, yo tampoco tengo la respuesta. Aquí hay otra quiebra. Es decir, es insólito en Alemania realmente el planteamiento que tenemos en España. O sea, la financiación regional, la política de financiación, en un proceso de armonización, además, fíjense ustedes, de armonización, es un tema fundamentalmente de Estado. Es decir, por ahí no hay discrepancias. Las discrepancias, evidentemente, son en políticas de gasto, en políticas públicas, en políticas de gasto, pero no en políticas de ingresos, en políticas de financiación. Yo, por tanto, por lo menos doy esas tres claves. Añadiría una cuarta que me preocupa y que además es innecesario. Es decir, yo suelo poner el siguiente ejemplo. Una cosa es, evidentemente, tener que comprar una medicina y no tener dinero para comprarla. Y otra cosa es tener dinero, pero no tengo necesidad de comprar la medicina y me la compro. Bueno, pues he gastado un dinero, he comprado, o sea, necesito un producto acabado y no tengo dinero para comprarlo. Otra situación es que teniendo dinero no tengo necesidad de comprar ese producto acabado. Bueno, la Unión Europea no le ha pedido al Reino de España, yo estoy trabajando también en este momento en un informe, en esa idea que les voy a dar sobre la materia a la que me voy a referir, la Comisión Europea, el Consejo de Ministros de la Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea, reunido en Consejo de Ministros, el ECOFIN, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, es decir, las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, las instituciones europeas, no nos han pedido, evidentemente, no nos han pedido que hagamos leyes de equilibrio presupuestario. Es decir, no es posible sacralizar el concepto de equilibrio presupuestario o de déficit cero, porque esto sería tanto como aceptar en teoría económica, en teoría macroeconómica, que los ciclos se han terminado. Hombre, a mí me gustaría que los ciclos se hubieran terminado, pero desde luego no se han terminado, lamentablemente. Es decir, ahí tenemos ya una situación de desaceleración de la economía norteamericana, una situación más penosa, no de desaceleración, más penosa de la economía japonesa, una desaceleración del último bimestre del 2000, noviembre-diciembre, de la economía alemana, y tenemos, evidentemente, algunos indicadores que nos dicen que la economía se va a desacelerar en parte. Que duda cabe
que si estoy creciendo al 4,1, una desaceleración al 13,5, pues que me den a mí muchas desaceleraciones como esta. Es decir, ¿dónde hay que firmar para crecer en el próximo cuarto de siglo al 3,5% en el Producto Interior Bruto? Pero eso no implica que por ley tengamos que hacer, y también contesto al profesor Rodríguez, tengamos que hacer leyes de estabilidad presupuestaria y leyes orgánicas complementarias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria porque modifican la lógica. Yo veo todavía más peliaguda la segunda que la primera. La primera, al fin y al cabo, es de una orientación de política económica. El gobierno puede decir en el Parlamento, el gobierno presenta al Parlamento una ley y dice, señores, creemos que tenemos que ir hacia un modelo, evidentemente, de equilibrio presupuestario. Correcto. Pero de ahí, evidentemente, a modificar por ley orgánica complementaria a la primera, modificar la LOFCA e indirectamente el modelo de financiación, pues vamos a ver qué sucede. Y esto es, profesor Rodríguez, colega, es evidentemente, bueno, pues es complicado. Es decir, estas son variantes, cosas nuevas que han aparecido y que desde luego realmente, bueno, pues la unidad en la política económica española, que estaba excelentemente bien hecha, es decir, la conducción de la política económica del cuatrienio 96-2000 por parte del gobierno del Reino de España ha sido modélica. Modélica. Es decir, realmente ha sido, bueno, pues es difícil hacerlo mejor. Estamos retrocediendo. Es decir, realmente el gobierno se está notando, es decir, la coherencia ha desaparecido. Hay muchos indicadores que nos dicen que esa coherencia ya no existe. Y lo peor, evidentemente, es que este es un gobierno que va a durar. Es un gobierno de mayoría absoluta que tiene un mandato de 4 años, que son fundamentales, porque entre los 4 años tenemos la presidencia española, tenemos la ampliación de la Unión Europea y la reforma, evidentemente, del modelo financiero, tanto de puertas para adentro como de puertas para afuera. Bien, yo creo que, para no alargar, yo veo esas variables realmente que hacen que el corolario de todo ello sea que la política regional se está rescindiendo. Porque claro, la política regional tiene que ir acompañada de los modelos de financiación, de los proyectos de financiación. Realmente es ahí donde estamos con un cuello de botella. Bien, vamos a pasar a la segunda parte de la sesión. En este caso, profesor Vallet es a su vez el presidente del patronato de la revista de Estudios Andaluces y queríamos contar con él para hacer la presentación de él. Bien, yo realmente he venido a dar una conferencia, pero el director del centro y el director de las jornadas me pidió que realmente dijera algunas palabras sobre la revista de Estudios Andaluces, que es la segunda revista que tiene la Comunidad Autónoma Andaluza. Realmente Andalucía, para los estudiosos de la socioeconomía, tenemos 2 revistas andaluzas. La revista de Estudios Regionales, que se funda en Málaga, concretamente en el curso 1974-75, y concretamente en el Departamento de Política Económica de la Universidad de Málaga, y en aquel momento el departamento estaba dirigido por el profesor Juan Ramón Cuadrado Roura, y yo acababa de aterrizar de la ciudad de Barcelona a Málaga. Es decir, allí se crea la revista de Estudios Regionales, que es la más antigua, es decir, que está cumpliendo ahora un cuarto de siglo, y que ahora evidentemente es la revista de las universidades andaluzas. Es de las universidades andaluces, donde todas las universidades evidentemente tienen sus representantes en la revista Estudios Regionales. En el año 1980, el entonces rector de la Universidad de Sevilla me propone realmente crear una revista
de la hispalense de temas socioeconómicos. Después de darle muchas vueltas, finalmente se crea una comisión gestora que en aquel momento estaba presidida por don Manuel Clavero Arévalo, que fue el rector, evidentemente, que tuvo la iniciativa, luego ya ministro con el presidente Suárez, y se crea una nueva figura, una nueva revista, en definitiva, que recibe el nombre de Revista de Estudios Andaluces y que ha publicado 23 números de la primera época. Y en ese patronato realmente se elige como director, al que lo es todavía en el momento actual, el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla, profesor Gabriel Cano, actualmente decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Hispalense, de la Universidad de Sevilla. Y se elige como presidente del comité asesor, al que lo es todavía en este momento, don José Vallés, quien les habla, como presidente de la Revista de Estudios Andaluces. Esta revista, evidentemente, es una revista que tiene un patrocinador, un patrocinador básico, que es la Universidad de Sevilla, y en la primera época ha tenido también en el patronato a dos consejerías, concretamente a la Consejería de Economía y Hacienda y a la Consejería de Política Territorial y de Obras Públicas, a una caja de ahorros, concretamente a la Caja Provincial San Fernando de Sevilla, y, como antes les he dicho, al patrocinador fundamental o primero, que es la Universidad de Sevilla. Hace aproximadamente un año, el patronato evidentemente reflexionó, pensando ya en el papel de Andalucía en la Europa de las regiones, pensando ya evidentemente en lo que es irreversible, es decir, el papel de España en la Unión Europea, el papel de Andalucía, pues las necesidades, las nuevas incorporaciones de la Unión Europea. En fin, pensamos en mercados, de alguna manera pensamos evidentemente en una revista un poquito más, más amplia, con nuevos mercados, en fin, con nuevas incorporaciones, con nuevas universidades, y por eso, repito, hoy es una presentación propiamente no oficial, porque haremos en este centro una presentación de la segunda época, cuando el director evidentemente lo estime oportuno. Pues hemos obtenido más recursos, es decir, hemos obtenido también el patrocinio de más instituciones. Hay más universidades, evidentemente, que nos han pedido estar en el patronato, y la Revista de Estudios Andaluces aparecerá con formato, está a punto de salir, el primer número, que con formato distinto, con colores distintos, con patronato distinto, consejo editorial distinto, consejo de redacción distinto, pues aparecerá como segunda época en breve. Hemos corregido ya las primeras pruebas y yo creo que, desde luego antes de junio estará en la calle, y es lo que yo les puedo decir sobre la segunda revista, que está acreditada a efectos de sexenios en el Plan Nacional de Evaluación de la Actividad Científica, está también en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, está valorada. Los trabajos, evidentemente, para publicarlos, se necesitan de los tres informes, de los tres referes, dos positivos, como en la Revista de Estudios Regionales. Mantenemos unas relaciones de cordialidad. Les tengo que decir que actualmente el director de la Revista de Estudios Regionales es el profesor Juan Antonio Lacomba, querido amigo, colega, compañero de la Universidad de Málaga, de mil cosas. Y bien, mientras tengamos fuerza, salud y algún medio financiero, seguiremos editando la Revista de Estudios Andaluces, que la verdad es bastante costosa poderla sacar.
vistosa desde todos los puntos de vista. Y además, pues es una revista que no quiero que se me olvide, que también evidentemente pues tiene un tratamiento cuantitativo en el PAI, en el Plan Andaluz de Investigación y Desarrollo Tecnológico, lo digo para todos los profesores y profesoras que estén en grupos de investigación en el Plan Andaluz de Investigación, es decir, que realmente pues es una revista también acreditada. Esto es lo que yo quería decirles sobre, bueno, pues este documento que está ahí, es decir, que bueno, el mercado es el que tiene que juzgar, es decir, tenemos 600 suscriptores, es decir, muy pocos suscriptores, pero vamos, todas las revistas tienen pocos suscriptores, es decir, que a mí me gustaría que tuviéramos muchos más, y por lo tanto, pues invito a la Universidad de Cádiz a la presentación de originales, evidentemente, por conducto reglamentario, pues a la Secretaría de la revista, que con mucho gusto pues serán examinados. Tenemos 4 universidades que vienen evaluando nuestros trabajos. De las 10 universidades andaluzas hay 4 que normalmente son evaluadoras. La evaluación, como saben ustedes, es totalmente secreta y por lo tanto la obtención de 2 informes favorables equivale ya al ok para la publicación, o si no se puede publicar en un número que esté ya pues lleno, pues en el siguiente. Es semestral, es decir, intentamos mantener la semestralidad, no tenemos recursos para hacerla cuatrimestral, no los tenemos, ni en la vieja etapa los hemos tenido, ni en la nueva tampoco, y evidentemente pues seguiremos trabajando de esta manera. Y también quería decirles, porque me ha autorizado el señor director, que la Universidad de Cádiz, aunque no lo tengo protocolizado, pero realmente pues estará protocolizado en breve, la Universidad de Cádiz, yo ya no me atrevo a decir campus de Jerez, campus de Cádiz, eso es un tema de ustedes, pero la Universidad de Cádiz, evidentemente, por asentimiento y evidentemente con el encargo al doctor Sánchez Aguilar en la vertiente internacional en Estados Unidos y en Latinoamérica, y el encargo de los colegas que están en el estrado de las universidades más próximas a nosotros, puedo decirles de que el presidente del Gobierno de Andalucía ha dado ya la conformidad a que la Universidad de Cádiz firme un convenio de colaboración, un protocolo, evidentemente, con la presidencia de la Junta de Andalucía, para celebrar un congreso que girará con el nombre de Andalucía y Latinoamérica. Es decir, se trata, evidentemente, de poner en valor también los mercados latinoamericanos. El presidente de la Junta ya ha hecho una gestión con los embajadores de España en Latinoamérica y ha hecho también una gestión con el presidente del Banco Iberoamericano, y bueno, es lo único que les puedo decir. En breve, don Guillermo Martínez de Massanet, pues me han dicho que será llamado para firmar ese protocolo, que evidentemente pues los 4 chairmans locales pues están en esta sala, es decir, que serán los profesores Narváez, Collado, Rodríguez y Sánchez Aguilar, que tienen la responsabilidad evidentemente de hacer esa convocatoria a las universidades latinoamericanas para reforzar nuestros vínculos, evidentemente, y nuestras relaciones de conocimientos en materia socioeconómica. Y también, porque en este caso ya está protocolizado, la Universidad de Almería realmente ha firmado también un convenio de colaboración, un protocolo con la Junta de Andalucía para el estudio de las relaciones entre Andalucía y el norte de África, que reza, el título es Andalucía y el norte de África, de la cooperación a la integración. En este caso, el presidente Chávez, evidentemente, me sugirió realmente que también en el caso del norte de África se participara Su Majestad la Reina, que ya se ha hecho,
porque realmente preside una organización europea de derechos humanos relacionada con los problemas de los movimientos migratorios, que ya lo hemos hecho, aunque no tenemos todavía contestación. Qué duda cabe que mis compañeros pues también a la Universidad de Cádiz la tendrán totalmente informada de este evento, que en principio pues será público como son todos y que normalmente pues se hace siempre en el mes de Navidades. Parece ser que estamos condenados a no poder salir del mes de diciembre para hacer esas actividades. Por tanto, yo no soy quien para dar esas noticias en la Universidad de Cádiz como profesor de la Universidad de Sevilla, pero el director realmente pues ha tenido el interés de que yo les hiciera estos comentarios, y por supuesto pues el número 23 de la revista ya de la nueva época, pues yo creo que en un par de meses, y la idea es que el curso no se haya terminado para que se pueda hacer en un horario lectivo con asistencia de estudiantes y profesores, pues volveremos evidentemente para hacer una promoción de la segunda época de la revista de estudios andaluces, que está cumpliendo en este momento pues su 20º año de andadura. Se creó en el año 80 y estamos en el año 2001, aunque todavía el número del año 2001, pues el número del primer semestre del 2001 pues no ha salido. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, sobre todo por leer en lo que iba a ser el anuncio del Congreso, que estimamos que la sede va a ser en el campus de Jerez, y agradecer a todos vosotros vuestra asistencia, y emplazando para la siguiente sesión de la conferencia del martes día 20, en el cual don Jorge González Aznar, que es coordinador general del Pacto Territorial para el Empleo de la Bahía de Cádiz, tratará el tema sobre las políticas locales de empleo. Pues muchas gracias y espero que nos veamos el martes.